Buenos días. Bueno, aunque mi cara de susto no lo refleje, estoy muy contento de estar acá con ustedes esta mañana. Bueno, mi nombre es Darío del Rincón, yo soy de Ramos Mejía, viví toda mi vida ahí cerca de la capital federal, no soy porteño, soy bonaerense. Y bueno, es una bendición estar acá. Yo soy parte de la iglesia de Tesey, del Río, es una iglesia de los hermanos. Allí estoy hace ya 16 años y ahí estamos sirviendo con nuestra familia en la escuela dominical. Estamos sirviendo también a los ancianos y a la iglesia como diácono y compartiendo la palabra también cuando los ancianos lo disponen, ¿no? Así que vengo como parte del grupo también, soy alumno del CCP hace ya 1 año y medio y ha sido una herramienta de Dios en nuestra vida, la vida mía, de mi esposa. Esta es mi esposa, tengo 3 hijos y la verdad es que ha sido una bendición poder estar formándome y dando pasos y retomando sendas de crecimiento que el Señor nos ha encaminado a través de las personas y de su palabra. Pero vamos a dejar de hablar de mí, vamos a ir a lo importante, que es la palabra de Dios. ¿Sí? El título de este mensaje es Dios es soberano en tu sufrimiento y aún en tu pecado. Dios es soberano aún en tu sufrimiento y en tu pecado. Es imposible que vivamos en este mundo y no ser heridos por otra persona. Y también con nuestro propio pecado herir a otros. Es posible que hayas pasado algún tipo de abuso verbal, algún tipo de abuso físico, sexual, cuando eras niño. Algunos han sido dañados por el uso de la bebida en casa, drogas. Si alguno está casado, probablemente hayas sido herido por tu pareja, por tu cónyuge. Tus hijos pueden haberse rebelado y afectado también tu vida. La mayoría de nosotros, si no todos, hemos sido parte de lastimar a otros con nuestro pecado y ser afectados por el pecado de alguien más. Y aún así decimos que Dios es soberano, que Dios está en control de todas estas cosas. Y probablemente cuando sos herido por el pecado de alguien más, pensás, y bueno, y si Dios es soberano, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no está controlando esta situación? ¿Por qué permite este terrible pecado en mi vida que me está afectando? Y estas mismas preguntas que pueden cruzar en tu cabeza, podría habérselas hecho un joven de 17 años, que se llamaba José, ¿no? Entonces ahí quiero invitar que vayamos a Génesis capítulo 37. Y vamos a ver esta narrativa que Moisés le escribe al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Y José podría haber hecho esta pregunta debido al pecado de sus hermanos. Él llegó a estar literalmente en un pozo. Sus hermanos habían planeado matarlo. Aquellos que nacieron en su misma casa habían planeado matarlo. No llegaron a hacerlo, pero sí lo vendieron. Y José podría haberse hecho esta pregunta: si Dios es soberano, ¿por qué estoy acá, en esta cisterna, en este pozo? Es interesante pensar que en Génesis 37 no se nombra a Dios. ¿Sí? Y algún escéptico diría, justamente en el momento que lo necesitas, Dios no está ahí. Si Él se preocupara por vos, impediría que estos hombres pecadores afecten tu vida con sus terribles planes, que te hayan vendido. Pero aunque no se menciona a Dios, su providencia soberana corre como un río, ¿sí? Y arrastra aún el pecado y los planes pecaminosos de todas estas personas para llevar a cabo
su perfecto plan soberano. Vamos a leer este capítulo y luego vamos a orar. Y el Génesis 37 dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos. Conspiraron contra él para matarle, y dijeron uno a otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua, en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos, miraron, y aquí una gran compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encobramos su muerte? Venid, vendámosle a los israelitas, a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia la devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos,
y guardó luto sobre su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo al Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Padre, queremos en esta mañana rogarte, Señor, que en la meditación, en la explicación de tu palabra, tu pueblo sea edificado, Señor, que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestras almas, discierna las intenciones de nuestro corazón. Señor, que podamos meditar en cómo la soberanía de Dios, tu soberanía, Padre, afecta nuestras vidas y cómo debemos considerarla, Señor. Agradecidos por esta oportunidad de predicar tu palabra y de someternos a ella para que moldee nuestras vidas. Agradecidos, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora te preguntarás en qué parte está la soberanía de Dios en todo lo que leímos. Tenés que tener en cuenta que este tratado, Génesis, es una predicación de Moisés, ¿sí? Es un libro dedicado al pueblo de Israel. Y él tenía como objetivo hacerle entender al pueblo que el proyecto de este pueblo no era un proyecto político de armar una nueva nación. Este era un proyecto teológico, era un proyecto de Dios. Y Dios lo iba a llevar a cabo. Es por eso que Dios escoge un hombre que era Abraham. Y este hombre Abraham, Dios le dio una promesa de una tierra que es la que tenía que poseer. Pero en la explicación de esa promesa, en el capítulo 15, Dios le da un detalle acerca de lo que iba a pasar en el futuro con este pueblo. Eso está en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Y dice así, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclavo allí, y será oprimido por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Atención a esto, dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Había un pueblo ahí viviendo en la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia. Era el pueblo de los amorreos. Entonces era el propósito de Dios que todo ese pueblo que Dios había escogido, la descendencia de Abraham, salga de ese lugar, porque iba a ser contaminada por el pecado de este pueblo que habitaba ahí. Y esto ya estaba empezando a hacerse evidente en la descendencia de Abraham. Se empezó a hacer evidente en este mismo capítulo, ¿no? Capítulos anteriores, ahí habían estado los hijos de Jacob, que eran el nieto de Abraham, y ahí habían tenido una disputa con los moradores de esta tierra, cuando una de las hijas, ¿sí?, de Jacob había salido en Siquem imprudentemente a visitar el pueblo. Alguien de la ciudad la viola, quieren arreglar un casamiento, y ahí todos, la descendencia de Abraham, los hijos de Jacob, se vengan, ¿sí?, y los matan a todos, se arman complot, y el pueblo de Dios, los elegidos de Dios para ese lugar, ya empezaron a corromperse con el mundo. Y es por eso que Dios tenía este propósito de sacarlo de ese lugar por 400 años, para que pudieran ser preservados, ¿sí?, de la maldad allí. Entonces ahí vos te vas dando cuenta que todo esto que estaba viviendo José era la materialización de lo que Dios le había dicho un día a Abraham. Ahora eso implicaba un montón de cosas. Hoy lo vemos nosotros de una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Pero implicaba algo para un joven de 17 años como José, ¿no? Esa gran promesa y esa mano de Dios moviendo todos los eventos, ahí iba a afectar la vida de una persona, al punto de ser despreciado por su familia, vendido como si fuera un bien. Qué terrible situación que le tocó vivir.
Y aún así Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que Dios es supremo sobre todas las cosas. Que no hay nadie sobre Él. Ya Felipe nos contó un poquito, ¿no? Que Él es el Señor absoluto de su creación y Él lo hace como quiere. No hay ninguno que detenga su mano y le diga ¿qué haces? Nosotros, nuestra libertad está limitada, ¿no? Por los medios en el que vivimos. Si queremos volar no podemos, no tenemos la libertad. La verdadera libertad la puede vivir solo Dios, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él hace lo que quiere, porque Él es soberano. Y es ese señorío, el gobierno, que solamente Dios puede ejercer a través de sus perfecciones, su omnisciencia, su omnipotencia, es que Él solamente puede ser el soberano. Y Él les controla, ¿sí?, toda su creación. Ahora, este concepto, ¿no?, nos causa mucho conflicto muchas veces, ¿no? Y solemos pelear con esto, levantamos el puño. Y hay un predicador muy importante que dijo esto, Spurgeon. Él dice, los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Ellos le permitirán que esté en el taller para formar mundos, hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad repartiendo limonas, entregando sus tesoros. Le permitirán que sostenga la tierra, que mantenga firmes sus pilares, que enciende la lámpara del cielo, que gobierne las olas del océano, que siempre estén en movimiento, pero cuando Dios enciende a su trono, entonces sus criaturas rechinan sus dientes y le dices, ¿qué haces? Y esta muchas veces es la experiencia nuestra. No podemos tolerar, ¿sí?, que Dios gobierne. Nosotros queremos gobernar nuestras propias vidas. Pero Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces ahí vemos que Dios es soberano en medio de esta sociedad corrupta, de esta sociedad y esta familia desintegrada. Y Dios sigue siendo soberano en medio del pecado que produce sufrimiento a una familia. En el versículo 1 del capítulo 37 vamos a ver, quizá no lo distinga, pero vas a ver la fe de los patriarcas. La fe de los patriarcas dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Como te dije, Jacob, vamos a tener que repasar un poquito la historia que contó Moisés al pueblo de Israel. Jacob era el nieto de Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, ¿sí?, de una nación y una tierra. Jacob desde su nacimiento tuvo una vida conflictiva. Ya desde el vientre de su madre había estado enfrentado con su hermano Esaú. ¿Sí? Y esa casa donde vino esos dos niños ya estaba dividida desde el momento en que los bebés ahí estaban en la paz. ¿Sí? La madre amó a Jacob, el padre lo amó a Esaú. Entonces ahí Jacob, incitado cuando fue más grande por su madre, él intentó obtener la primogenitura que le correspondía a su hermano Esaú, porque había salido primero. Entonces él se disfrazó de su hermano y recibió la bendición ahí de su padre. Y eso generó una enemistad con su hermano que llevó muchos años. A causa de eso, el hermano lo quiso matar y la madre de Jacob le dijo, andate a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Y él se fue, recorrió kilómetros al norte y pasó 20 años así en Aram. En ese lugar, él había empezado a trabajar para su tío y se enamora de una de sus hijas, Raquel. La ve hermosa y desea casarse con ella, y él le propone a su suegro, yo voy a trabajar 7 años por ella y luego me casaré. Y el tío de él estuvo de acuerdo. Entonces ahí llegó. Él trabajó 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba, así dice la escritura, Raquel. Entonces pasó ese poco tiempo, se va a casar y en la noche de bodas él se da cuenta de que era la hermana, Lea. Y entonces ahí tiene una discusión con su tío, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me engañaste? Y acuerdan entonces trabajar 7 años más, ¿sí?, para poder casarse con su hermana. Junto con las hermanas
vienen las siervas de cada una de ellas. Y Jacob tiene todos sus hijos con estas 4 mujeres. Ya era un desorden terrible. Ya estaba gestándose la semilla de lo que iba a ser este conflicto. Y estaba gestándose la semilla de la enemistad, podríamos decir, que iba a haber ahí en el seno de esa casa. Pero aún así, en medio de toda esa situación, Dios seguía siendo soberano. Dios estaba haciendo y llevando a cabo el plan en estas personas. Y este es el mensaje que Moisés le quería dar al pueblo de Israel, ¿sí? Mostrándole aún el pecado de estos hombres y lo imperfecto que eran en las elecciones que ellos hubieran hecho. Dios fue llevando a cabo su plan a pesar de ellos, ¿sí? Entonces ahí Jacob termina su estadía allá en Harán y vuelve a la tierra de Canaán, porque Dios se aparece en sueño y le dice: ve allá a la tierra de Canaán, la tierra que le prometí a Abraham, ¿sí?, tu padre. Entonces él responde en fe y va a la tierra de Canaán y va a morar ahí al encinar de Mamre en tiendas. Y esto es una demostración de la fe. El autor de Hebreos lo reconoce, ¿no?, en Hebreos capítulo 11, ¿sí?, diciendo que ellos moraron como extranjeros en tierra prometida, morando en tiendas, Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, ¿sí? Vamos a avanzar, ¿sí? Se nos va yendo el tiempo. Pero en el versículo 2 y 3 vas a encontrar la situación de la familia de Jacob en ese momento, que es la semilla de la enemistad. Y vas a ver ahí una familia ya destruida de por sí. Uno de los hijos, antes de que suceda esto, en el capítulo 35, uno de los hijos de Jacob, Rubén, que era el primogénito, se había acostado con una de las concubinas de su padre, ¿sí? La concubina de su padre era Bila, que era la sierva de la esposa de Raquel, ¿sí? Rubén era hijo de Lea y él se acostó con la sierva de la otra esposa legítima, entre comillas, de su padre. Así que ahí te podés imaginar todo lo que llevó y conllevó esa situación: amargura, enojo, enemistades. Pero también este hecho no solamente indicaba una perversión sexual, una rebeldía pasajera de Rubén, sino que implicaba que Rubén se proclamaba cabeza de la familia y quería tomar el lugar de su padre. No respetó la autoridad de su padre y él la quería tomar. Lo mismo había hecho Salomón con su padre David, ¿no? Él había hecho lo mismo, quería tomar lugar tomando las mujeres de su padre. Una familia destruida desde por sí. Ahí en el versículo 2, fíjate que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahora, José estaba con los hijos de las siervas, ¿sí? Como dijimos ahí, la escritura en el capítulo 35 nos dice que Jacob tuvo 12 hijos. 6 de esos hijos fueron de Lea, la mujer que Jacob no quiso. 6 de esos hijos. Y dentro de esos hijos tuvo Judá, que era el hijo por el cual iba a venir el Salvador. Pero ahí te das cuenta que no está José con todos ellos, no están presentes ahí los hijos de Lea. Aparentemente ahí ya había una división entre la familia, ¿no? Entre los hijos, te podés imaginar lo que provocaba esto, ¿no? Lea, la que tuvo los primogénitos, esta mujer, los hijos no estaban presentes. Aparentemente había una división, una familia también que era dividida, ¿no? Ahora, lo llamativo también de esto es que Dios usó uno de los hijos de la mujer despreciada, ¿no? Jacob dice que amó más a José, porque era un hijo que había tenido que su vejez y de la mujer que él amó, ¿cierto? Era de la mujer que él amaba, y si él hubiera podido elegir quién iba a ser la persona que iba a ser el principal de su casa, de hecho lo hizo, fue José.
Pero sin embargo el plan de Dios era diferente. El Salvador iba a venir por Judá. ¿Te das cuenta que si fuera por la elección nuestra haríamos todo al revés? ¿Sí? Todo lo contrario a lo que es lo que Dios tiene planeado. Dios quiso llevar a cabo el propósito suyo a través del hijo de la despreciada. ¿Sí? Y una y otra vez te vas a dar cuenta de este patrón. Fíjate que a Isaac también. Isaac quería a Esaú, no lo quería a Jacob. Si hubiera sido por Isaac, el linaje cogido hubiera sido Esaú. Pero no, fue Jacob, porque Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció, dice la Escritura, ¿no? Es la obra de Dios, es la obra soberana de Dios actuando en medio de esto. Por eso ahí Moisés le deja bien en claro, esto no fue obra de ustedes, no fue obra de los patriarcas, este soy yo llevando a cabo la obra de salvación a través del pueblo como yo quiero hacerlo. Una familia dividida, ¿sí? También una familia ahí disfuncional, ¿no? Ahí te das cuenta de que José, en el versículo 2, ahí dice que Jacob mandaba a José a sobrever la tarea de sus hermanos. No te olvides que José era más chico, ¿sí? José, además de esto, la madre de José estaba muerta, ¿no? Se había muerto recientemente. Benjamín, que era el más chiquito, probablemente era muy joven, muy bebé, porque murió en el parto. Entonces todo muy doloroso, ¿no? Todo muy difícil desde la perspectiva humana. Y José, siendo el menor, ahí le pone una túnica de colores, y la túnica tenía algo en particular. Vos te vas a dar cuenta cuando lees el relato que los otros hijos de Jacob, odiaban esa túnica, no la podían ver. Cuando por fin la pudieron tener, le hicieron pedazos y se la enrostraron a su padre. Ahora lo vamos a ver brevemente. Entonces ahí te das cuenta de que el más chico era el que sobrevivía a todo. Su padre no cumplía la función de cuidar a su familia, de guiarla, de velar por esa mala fama que ellos tenían, ¿sí? Y esta mala fama no nos da mucho detalle acerca de lo que hicieron, pero más adelante, con todo lo que hacen estos hombres, nos vamos a dar cuenta que está ahí justificada esta definición de mala fama. Entonces él le dio la túnica, y esta túnica era una prenda distinguida, era diferente a la que usaban todos. Normalmente la vestimenta de estas personas era muy sencilla, ¿no? Quizá era un rectángulo de tela, de algún tipo de tela, con algún agujero donde ponían su cabeza y luego la ataban, ¿no? Pero la túnica era diferente, era de colores. Tenía mangas. Eso daba una señal de distinción, de autoridad. Jacob lo había puesto ahí, una marca visible delante de todos, de que el preferido, el favorito de la familia era él, y él era el que iba a ser el principal. Y Jacob era insensible a lo que podían sentir los demás, ¿no? Los hijos de él. Él lo había decidido, lo había hecho, había decidido evitar su responsabilidad, hacer que su hijo menor lo haga sin pensar que los demás dirían. Ahora fíjate, el resultado de todas estas decisiones, ¿cuál es? Versículo 4. Dice, y viendo sus hermanos que lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían. Le aborrecían. Esa palabra aborrecían es hacerse enemigo. Ellos se hicieron enemigos de su propio hermano. Y no podían hablarle pacíficamente. Por ahí en eso te puedes identificar, ¿no? En casa suelen pasar este tipo de cosas. ¿Sí? No se puede hablar pacíficamente uno a otro. Esa palabra pacíficamente la conocés, el shalom. No podían ni saludarse, ¿no? Porque ese es el saludo del pueblo, de los israelitas también, ¿no? Shalom. No podían ni hacerlo pacíficamente, saludarse. Era terrible, ¿sí? Lo que vivían ahí esa familia. Entonces ahí vemos que la preferencia y el favoritismo de Jacob fue la semilla de la enemistad en ese hogar. Una muestra de insensibilidad. Y aún así Dios fue soberano en esta enemistad. Vamos a ver también en el versículo 11, ¿sí? Que Dios fue soberano a pesar de la envidia que tenían los hermanos, ¿sí?
Del versículo, voy a abreviarlo, si no voy a ir avanzando sobre todos los versículos leyéndolo nuevamente. Pero vas a ver que a partir del versículo 5, José soñó un sueño. ¿Sí? 2 sueños tuvo durante ese... Y todos esos sueños lo que implicaban era que todos sus hermanos iban a postrarse delante de él, ¿no? Y que él iba a ser el principal. Ahora, ya lo había dicho el padre, ¿no? Que era lo que había instituido el padre. Y ahora viene José y dice que él tuvo un sueño de parte de Dios de que él iba a ser el principal. ¿Y eso en qué resultó? En que el odio y la enemistad entre los hermanos era creciente. Lo aborrecían más todavía, dice. Ahora, yo me imagino a los hermanos diciendo ahí, ahora nuestro padre resulta que vos venís con que Dios te dijo que vas a ser el principal entre nosotros. Ahora, ahí la idea de José, de lo que hace José, no es vanidad, sino que él está proclamando el mensaje que Dios le dio y está siendo un heraldo de Dios. Y lo que recibe este heraldo de Dios por dar el mensaje que Dios le había dado es rechazo, enemistad. Y no solamente él lo recibió de parte de sus hermanos, sino que de su mismo padre. El padre le dice, vos estás diciendo que nosotros yo y tu madre, ¿sí? o mi mujer, vas a postrarse también delante de ti. Entonces ahí, fíjate que los hermanos resistieron la idea de subordinarse a José. Primero fue impuesto por el padre. Entonces se rebelaron con su padre y ahora que fue impuesto por Dios, también se rebelaron contra Dios. Estas eran personas luchando contra la soberanía de Dios, ¿no? Era lo que Dios tenía. Ahora te das cuenta del resultado de una persona que lucha, que con lo que Dios establece, con esta voluntad soberana de Él. Odio, rencor, envidia, ¿no? Ahí lo dice en el versículo 11, dice, y sus hermanos le tenían envidia, y su padre meditaba en esto. Estos sueños también de José, fíjate qué tremendo para José habría sido enfrentar todo esto también, ¿no? Te viene involuntariamente, sin buscarlo, el mensaje de Dios a través de sueños. Lo contás a ese mensaje de parte de Dios y en lugar de recibirlo con gozo, viene la oposición, la resistencia, ¿no? Y al fin y al cabo el bien que quise hacer me salió mal, ¿no? Y queriendo mostrar lo que Dios tiene para nuestra familia, para el pueblo de Dios, recibo odio, resistencia. Y aún así, esto lo iba a guardar ahí José, y más tarde, más adelante, estos sueños iban a ser lo que iba a sanar su corazón, Más adelante él dice que entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, ¿sí? Y él tomó ahí una decisión con sus hermanos, espías sois. Cuando él se revela, ¿sí? Se da a conocer a sus hermanos, cuando una vez que estuvo ahí en Egipto como primer ministro, él le dice, esto fue de Dios, Dios fue el que lo hizo, no se pongan mal porque no fueron ustedes, sino que fue Dios mismo. Estos sueños fueron lo que sostuvieron la fidelidad de José durante todo el tiempo. En el libro de Génesis, si hay alguien que es impecable, es José. Vos vas a ver ahí que no hay ninguna mella en él, ¿sí? no hay ninguna falla en lo que quiere relatar ahí Moisés. Pero sin embargo, de los demás sí. Pero José no, él pudo mantenerse fiel a pesar de todas las circunstancias adversas ahí que le tocó vivir de parte de sus hermanos. Ahora fíjate, para terminar este punto, ¿sí? ¿Qué es la envidia? Esa palabra envidia tiene la idea de estar dolorosamente deseoso por las ventajas del otro. Todos veían el bien el porvenir de José, de que él iba a estar sobre toda la nación y le dolía, ¿no? En lugar de alegrarse por su hermano, de estar ahí felices por lo que Dios quiere hacer con él, por estar felices por cómo se va dando la voluntad de Dios, ellos le dolían.
Es el dolor por el bien ajeno. Ahora, es algo particular que muchas veces nos pasa, ¿no? A todos, la envidia está ahí a flor de piel. Es la resistencia a la soberanía de Dios, muchas veces a la voluntad de Dios. ¿Por qué se dan las circunstancias así? ¿Por qué a él y por qué no a mí? ¿Por qué a esta persona Dios le da esta preeminencia y yo que tengo todas las cualidades, ¿por qué no? Y porque Dios lo estableció así, lo quiso hacer así. Entonces, en lugar de estar ahí alegrándose con los que se alegran, ¿sí?, nos duele. Ahí ya se había dicho ahí, ¿no? Los evangelios, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y somos muy prontos, ¿no?, para llorar con los que lloran. Estamos ahí, no nos cuesta esas cosas, pero cuando al otro le va bien nos cuesta más, ¿no? Porque los queremos para nosotros y nos da ahí, nos muestra ahí lo que es nuestro corazón, lo que es nuestro egoísmo, nuestra envidia. Dios es soberano, vamos a seguir un poco más. Dios es soberano a pesar del egoísmo de estos hombres. Dios es soberano a pesar del egoísmo de estos hombres, ¿sí? Vamos a ir, ¿sí?, al versículo 12. Entonces dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: aquí. Y bueno, ahí le da la indicación de que vaya y vea cómo están y le diga cómo están las ovejas, ni siquiera sus hijos, ¿no? Decime cómo están las ovejas, el interés de su padre, ¿no? Ahora, hay algo que sabía Jacob acá, sin duda, de que ellos iban a Siquem. Ya hablamos acerca de Siquem, lo que pasó, ellos habían vivido ahí. Y seguramente él pensaba de que ellos en realidad no iban a ir a Siquem ahí a apacentar las ovejas, aunque los pastores buscaban ahí el lugar donde las ovejas podían comer. Sí, pero al estar ahí en Siquem, él entendía de que estos estaban en otros asuntos, porque ya habían estado ahí, porque habían pasado situaciones muy complicadas con lo que había pasado con Dina, como lo comenté al principio. Entonces ahí iban y se fueron 80 kilómetros del lugar de donde estaban a ese lugar. Y inquieto ahí Jacob va y le dice: andá, fíjate qué están haciendo y vení y pasame el informe. Ahora, en este camino vas a ver la providencia de Dios, porque él va a ir ahí y va a ir a Siquem y no lo va a encontrar a sus hermanos, pero sin embargo va a encontrar circunstancialmente un hombre que pasa por ahí, conversa con él y le dice: no están acá, se fueron a Dotán. Y este hombre no sabemos quién fue ni quién es, pero sin duda fue la soberanía de Dios moviéndose ahí en el medio, la providencia. Y fue así como él se fue a Dotán, y cuando llegaba ahí a Dotán, sus hermanos lo vieron de lejos. Y dijeron: ahí viene el soñador. Ya no lo aguantamos, ¿no? Vieron la túnica probablemente brillar ahí en el resplandor del sol y dijeron: ahí viene el soñador. Y empezaron a tramar la muerte de él. Y conspiraron contra él. Y hay una frase ahí demoledora que dice: y veremos qué será de sus sueños. Vamos a matarlo y veremos qué será de sus sueños. Era una rebelión directa en contra del mensaje que Dios le había dado a José, ¿no?, de lo que iba a pasar. Y estaban desafiando directamente lo que Dios estaba estableciendo para ellos. Marca la rebelión contra esta voluntad de Dios. Entonces ahí, fíjate el versículo 25. Y dice: y se sentaron a comer pan. Perdón, 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. O sea, ellos agarraron a su hermano, le sacaron la túnica, lo tiraron ahí y se sentaron a comer pan. ¿Te das cuenta la crueldad que manejaban estas personas?
esa idea de comer pan es como un festejo, ¿no? Por fin nos decimos de él. Ya no lo vamos a aguantar más. Lo tiraron, conspiraron para matarlo y lo vamos a dejar ahí. Entonces ahí interviene Judá, ¿no? En el versículo 26, y él dice: ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid, vendámosles a los israelitas. Después interviene Rubén, ¿sí? Y dice que no lo maten. ¿Sí? Perdón, versículo 21 dice: después Rubén volvió a la cisterna y no lo halló a José adentro. La idea de meterlo en la cisterna había sido de él, ¿no? De Rubén. Para ganar tiempo, para que en lugar de matarlo, él pueda hacer y llevarlo de nuevo a su padre. Rubén estaba muy mal delante de su padre, ¿no? Quería quedar bien con él. Entonces ahí hizo un plan para que poder llevar a José de nuevo con su padre, el favorito. Entonces ahí, si te das cuenta, todos están buscando qué podían sacar de esta situación. Judá dice: ¿qué provecho tenemos? Vamos a venderlo. A ver quién, así nos da algo de plata. Y te vas a dar cuenta que este plan de Rubén, en realidad, era un plan egoísta, completamente. Porque cuando él volvió, dice en el versículo 30, dice: y volvió a sus hermanos y le dijo, como no estaba en la cisterna: el joven no parece, y yo ¿a dónde iré yo? Él no estaba pensando en el bienestar de José. Él estaba pensando en él mismo, ¿no? Estaba pensando en lo que le quedaba bien a él. No le interesaba seguir la vida de José. Ahora esta situación es terrible, ¿no? Imagínate, en Génesis capítulo 42, cuando están ahí todos los hijos de Jacob postrados enfrente de José, Rubén les dice algo y le dice: entonces Rubén le respondió diciendo: no los hablé yo y le dije, no pequéis contra el joven y no escuchaste. Dice: pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso nos ha venido esta angustia. En ese momento, cuando lo tiraban ahí en la cisterna, en la escritura ahí podés escuchar gritar a José pidiéndole a sus hermanos: por favor, no me maten. Y ellos ahí avanzaban igual en su crueldad, lo tiraron pensando únicamente en ellos. ¿Sí? Qué tremendo, ¿sí? Lo que hace el egoísmo, ¿sí? El individualismo de las personas. La rebelión en contra de la soberanía de Dios, en lo que Dios tenía establecido. Sin embargo, Dios era soberano sobre esta situación. Y pasa una caravana de ismaelitas, que serían las personas que finalmente los llevarían a Egipto, y los venden. Y José tuvo que pasar todas esas circunstancias para que finalmente el pueblo de Dios vaya a Egipto, ¿no? Para terminar la última sección, versículos 31 al 36, vamos a ver que Dios es soberano a pesar del engaño. Porque ellos dicen que tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la única túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica es de tu hijo o no. Y la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus hombros y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Acá vas a ver que estos hijos se armaron un complot en contra de su padre. No había amor, no había compasión por él. ¿Qué es lo que iba a decir este hombre? Sino que lo engañaron. Ahora, lo particular es que lo engañaron al engañador, ¿no? Y lo engañaron de una forma que hace recordar mucho a lo que él había hecho muchos años atrás con su hermano Esaú, como dijimos, ¿no? Al principio. Había agarrado un cabrito, lo mataron, estaba lo mismo, ¿no? El mismo patrón. Él se puso la piel, ellos agarraron la sangre, la pusieron ahí, le dijeron: mira papá, esto es lo que encontramos. Y lo engañaron, así como él lo había engañado a su hermano.
Y ahí también una y otra vez vas a ver el patrón pecaminoso de generación tras generación. Lo habíamos visto también con Abraham e Isaac, ¿no? Él fue ahí a Egipto y dijo que su mujer era su hermana, y para engañar al faraón, y lo mismo hizo después Isaac. Y te vas dando cuenta cómo se van transfiriendo también los patrones ahí de pecaminosos en las generaciones de la familia, lo que nosotros también, los patrones que pasamos de pecado a las próximas generaciones. ¿Sí? Pero a pesar de eso, Dios es soberano, Dios estaba haciendo su plan aún en eso. Y la historia termina con esperanza, con la providencia de Dios. Dice, y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón. ¿Sí? Oficial de Faraón. A partir de ahí deja abierto Moisés en la continuación de la historia, ¿no? Y si no la recordás, te la cuento brevemente, ¿sí? Que ahí va a la casa de Potifar. Muchas gracias. Va a la casa de Potifar como siervo, ¿no? Al cargado de la casa, ¿sí? Sin embargo, las cosas empezaron a ir bien, pero no terminaron bien, porque la mujer de Potifar engañó a su marido diciendo que José había tratado de abusar de ella, pero fue todo un invento de ella, ¿no? Y cae en la cárcel. Y José, aún manteniéndose fiel en todo, ¿no? Quizás colgándose de ese sueño que él había tenido de que un día el Señor iba a cumplir el plan que le había mostrado. Y pasan los años, se olvidan le dan la interpretación de un sueño a dos presos que estaban con él. Acuérdense de mí cuando hablen con Faraón. El que quedó vivo no se acuerda, ¿sí? Pero pasa el tiempo y ahí sí viene el pensamiento, y es Dios dirigiendo todo, ¿sí? Aún el olvido, el pecado de estas personas para llevar a cabo su propósito en la vida de estas personas, de esta nación. La soberanía de Dios se ve aún ahí cuando pecamos, ¿sí? Y la soberanía de Dios es lo que debemos echar mano, ¿sí? Para permanecer fieles en el camino. Cuando vivís estas situaciones en tu vida, ¿sí? De sufrimiento, de pecado de otros o tuyos hacia otra persona, aún así Dios está al control y es soberano sobre esa situación. Y no tenemos excusa para librarnos de eso, y no tenemos otra alternativa que confiar en el Dios soberano controlando esta situación y permanecer fiel, como también lo fue José. Pensá que la soberanía de Dios en esta vida de estas personas no iba solamente a proveer la salvación para Israel, sino que iba a comenzar a moldearse la imagen de Cristo en la vida de José. ¿Sí? Porque fíjate que él fue traicionado por sus hermanos, vendido también por sus hermanos. Y vemos este mismo patrón también en la vida del Señor, ¿no? El capítulo 4 de Hechos dice, Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Dios no es soberano en el pecado aún, no hubiéramos tenido nuestra salvación a través de Cristo, ¿no? Lo leíamos ahí en el capítulo de Hechos en la cena. Dios usando el pecado de estas personas, llevando a cabo su propósito para que podamos tener la salvación a través de Cristo. ¿Sí? Entonces ahí no nos queda otra que tener esta reflexión, ¿sí? Que nuestra única alternativa y lo que tiene que surgir en tu corazón es que en la soberanía de Dios tengo que encontrar fidelidad, ¿sí? Que si aún yo tengo que sufrir para que Dios se lleve la gloria en medio de las circunstancias, Dios lo va a hacer. Porque no se trata de vos ni de mí, se trata de la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces nuestro corazón debería ser, Dios, si aún tengo que sufrir para que tú te lleves la gloria, que así sea.
Que así sea. Si tú estás haciendo algo más grande, algo que no puedo entender, que tú quieres llevar salvación para algún lugar, y tengo que sufrir y padecer por eso, úsame, Señor, a tu disposición. Esta es mi vida, si es para la gloria tuya. Entonces, este corazón, esta visión, esta mente tenemos que tener en estos momentos de sufrimiento. Dios es soberano y se lleva la gloria aún de estas circunstancias. Termino con un versículo, Romanos 11, 33 al 36. Dice: oh profundidad de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oramos. Padre, qué difícil a veces se nos hace tener esta mente, este corazón de confiar en que tú eres soberano en cualquier circunstancia, sobre todas las cosas, que tú estás orquestando, estás dirigiendo, aún en los pecados más bajos y difíciles que nos toca vivir. Pero Señor, queremos ser fieles en este proceso, en este camino, en esto que es el que vivimos, Señor. Si es que tú te llevas la gloria en todo esto, Señor, que así sea. Ayúdanos a vivir conscientes de esta verdad, de que tú controlas nuestras vidas en todo aspecto y que tenemos la exclusiva obligación de serte fiel y llevarte la gloria a ti. Bendice a toda la iglesia, Señor, acá en este lugar, a nosotros, Padre, y agradecidos por su vida. Dale, Señor, luz, entendimiento, sabiduría, paz para poder llevar a cabo todo lo que tú tienes para este lugar, Señor. Agradecidos en nombre de Jesús. Amén.